Un jefe de la mafia llegó a casa temprano y no podía creer lo que veía en sus ojos. Alexander Russo solía llegar a casa después de las 10 de la noche, cuando todos en la mansión ya estaban profundamente dormidos. Como el hombre más temido del mundo del hampa de Nueva York, sus noches estaban llenas de reuniones, negocios y sombras que la gente común nunca entendería. Pero esa noche, la negociación en Brooklyn había terminado antes de lo previsto y decidió irse directamente a casa sin decírselo a nadie. Cuando abrió la puerta de su mansión del Upper East Side, Alexander se quedó paralizado en el umbral. Su mente luchaba por dar sentido a la escena que tenía ante sí. En medio del salón, Grace, la ama de llaves de 27 años, estaba arrodillada en el suelo mojado con un trapo en la mano. Pero eso no fue lo que le hizo dejar de respirar. Fue la escena que tenía justo al lado. Su hijo Lucas, de solo 4 años, estaba de pie sobre sus pequeñas muletas moradas, sosteniendo un paño de cocina en sus pequeñas manos, tratando de ayudarla a limpiar el suelo. «Tía Grace, yo puedo limpiar esta parte», dijo el niño de cabello castaño claro, estirando su pequeño brazo con un esfuerzo visible. «Con cuidado, pequeño. Ya me has ayudado mucho hoy. ¿Qué tal si te sientas en el sofá y descansas mientras yo termino?», respondió Grace con una voz suave que Alexander nunca había oído antes. «Pero quiero ayudar. Siempre dices que somos un equipo», insistió el niño, luchando por mantener el equilibrio sobre las muletas. Alexander se quedó allí de pie, observando en silencio sin que nadie lo viera. Había algo en esa escena que le conmovió de una manera que no podía explicar. Lucas sonreía, algo que el poderoso jefe de la mafia rara vez veía en casa. «Está bien, mi pequeño ayudante, pero solo un poco más, ¿de acuerdo?». Grace aceptó la ayuda del niño con una cálida sonrisa. En ese preciso momento, Lucas vio a su padre de pie en la puerta. Su carita se iluminó, pero en esos ojos azules había una mezcla de sorpresa y miedo. «Papá, has llegado pronto», exclamó el niño, tratando de darse la vuelta rápidamente y casi perdiendo el equilibrio. Si te gusta esta historia, no olvides darle al botón «Me gusta» y compartirla con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal para no perderte lo que sucede a continuación. Grace se puso de pie de un salto en cuanto vio a su jefe, y el trapo de limpieza se le resbaló de la mano y cayó al suelo mojado. Bajó rápidamente la cabeza, ambas manos jugueteando inconscientemente con la esquina de su delantal blanco, todo su cuerpo temblando de miedo. «Buenas noches, señor Russo. No sabía que volvería tan pronto. Estaba terminando de limpiar». Grace tartamudeó. Su voz se encogió como si intentara hacerse lo más pequeña posible. No se atrevía a levantar la cabeza para mirar al hombre poderoso que tenía delante. Y en su mente solo había un pensamiento. Estaba a punto de ser despedida. Lucas ya había recuperado el equilibrio con sus pequeñas muletas, y el niño intentó acercarse a su padre con una expresión que reflejaba a la vez alegría y preocupación. Sus claros ojos azules no dejaban de mirar alternativamente a su padre y a Grace, como si intentara adivinar lo que estaba a punto de suceder. Alexander entró en la sala de estar, sus caros zapatos de cuero haciendo suaves golpecitos contra el suelo de madera. Miró a Grace, luego a Lucas y luego de nuevo a Grace. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz tranquila, pero tan severa que pareció congelar el aire de la habitación. Antes de que Grace pudiera abrir la boca, Lucas intervino inmediatamente. «Papá, por favor, no te enfades con la tía Grace», dijo el niño con voz rápida y ansiosa. «Ella no ha hecho nada malo. Te lo prometo». Grace sintió como si el corazón fuera a salírsele del pecho. Sabía quién era el señor Russo. Sabía lo que les pasaba a las personas que trabajaban para él cuando cometían un error. En los 8 meses que llevaba allí, siempre había intentado pasar desapercibida, no llamar la atención y hacer su trabajo lo mejor posible. Pero ahora estaba de pie en medio de la sala de estar con su hijo y no sabía si tendría la oportunidad de explicarse. «Señor Adair Russo, lo siento mucho. Puedo explicarlo. No era mi intención sobrepasar mis límites. Solo…» tartamudeó. Las palabras se le enredaban en la mente y asintió con la cabeza. Y entonces ocurrió algo inesperado. Lucas, el niño de 4 años con muletas moradas, de repente esbozó una sonrisa radiante. «¡Papá!»,
¿Adivinas qué? Gritó, olvidándose por completo de la tensión que se respiraba en la habitación. Hoy he estado de pie solo durante casi 5 minutos. 5 minutos enteros sin mis muletas. Alexander se quedó inmóvil. Miró a su hijo con los ojos muy abiertos, sorprendido. ¿Qué has dicho? La tía Grace me enseñó. Lucas continuó, con la voz llena de orgullo. Ella me enseña ejercicios todos los días. Mira, papá, mira mis piernas. Se están volviendo más fuertes. El niño intentó levantar un pie del suelo para demostrarlo, y casi vuelve a perder el equilibrio. Grace se apresuró a sujetarlo, pero entonces se dio cuenta de lo que estaba haciendo y retrocedió inmediatamente, bajando aún más la cabeza. Alexander sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. 8 meses. Esa chica llevaba 8 meses trabajando allí y, durante todo ese tiempo, había estado haciendo fisioterapia con su hijo en secreto, sin que él lo supiera. Él, un hombre que tenía todo un imperio en la sombra en sus manos. Un hombre para el que nada ocurría en esta ciudad sin su conocimiento, no sabía que su propio hijo estaba aprendiendo a caminar de nuevo bajo el techo de su propia casa. ¿Ejercicios? Preguntó Alexander, bajando la voz. ¿Qué ejercicios? Miró directamente a Grace y por primera vez ella se vio obligada a levantar la cabeza y mirar a los ojos a su jefe. Sus ojos marrones estaban llenos de miedo. Pero también había algo más. Una chispa de determinación, un instinto protector hacia el niño pequeño que estaba a su lado. Señor Russo, puedo explicárselo, comenzó a decir con voz temblorosa. Alexander levantó una mano, indicándole que se callara. Se volvió hacia Lucas, con el rostro impasible. Lucas, dijo ahora con más suavidad al dirigirse a su hijo. Ve a tu habitación. Papá necesita hablar a solas con la señorita Grace. Pero papá, comenzó a protestar Lucas, volviendo los ojos hacia Grace, llenos de preocupación. Ahora, Lucas. El niño miró a Grace y ella intentó esbozar una sonrisa tranquilizadora, a pesar del pánico que la invadía por dentro. Asintió ligeramente con la cabeza, como si le dijera que todo iría bien. Lucas se dio la vuelta a regañadientes y, apoyándose en las muletas, se dirigió hacia las escaleras. Se movía muy lentamente, mirando atrás de vez en cuando, hasta que desapareció en lo alto de la escalera. Y ahora solo quedaban Alexander y Grace en la amplia sala de estar. El silencio era tan denso que parecía imposible respirar. Alexander se situó a unos pasos de Grace. Sus ojos fríos y penetrantes estudiaban a la joven, que tenía la cabeza gacha ante él. Podía ver cómo le temblaban ligeramente los hombros y cómo sus dedos seguían jugueteando sin parar con la esquina del delantal. «Háblame de esos ejercicios», dijo Alexander con voz fría, pero sin enfado. Era la voz de alguien que intentaba comprender, que intentaba encajar las piezas. Grace respiró hondo, obligándose a tranquilizarse. «Hago ejercicios de fisioterapia con Lucas todos los días, señor», comenzó con la voz aún temblorosa. «Durante mi pausa para comer. Lo he estado haciendo desde que empecé a trabajar aquí hace 8 meses». Alexander cruzó los brazos sobre el pecho y esperó en silencio a que ella continuara. Grace comprendió que no tenía más remedio que decir toda la verdad. Los ejercicios ayudaban a fortalecer los músculos de las piernas, explicó, con la voz cada vez más firme a medida que hablaba de lo que sabía. Mejoraban su equilibrio y su coordinación. Empezaron con movimientos muy sencillos, solo unos minutos al día. Ahora Lucas puede hacer mucho más. Ha hecho progresos increíbles. Alexander permaneció en silencio, sin mostrar ninguna emoción en su rostro, pero por dentro intentaba asimilarlo. 8 meses, todos los días, durante su hora de almuerzo. «¿Por qué?», preguntó, bajando la voz. «¿No te pagan más por esto?». Fue entonces cuando Grace levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de su jefe por primera vez. Sus ojos marrones brillaban, ya no llenos de miedo, sino de algo más profundo. «Lo sé, señor», dijo, con suavidad pero con firmeza. «Es solo que no podía seguir viéndolo triste». Alexander inclinó ligeramente la cabeza, indicándole que continuara. Y Grace, como si hubiera llevado esas cosas dentro durante demasiado tiempo, comenzó a contárselo.
Cuando llegué aquí, me di cuenta de que Lucas se sentaba junto a la ventana de su habitación durante horas. Dijo, con la mirada perdida, como si estuviera recordando un recuerdo lejano. Observaba a los otros niños que jugaban en el parque al otro lado de la calle, corriendo, saltando, persiguiéndose unos a otros, y él se limitaba a mirar con una expresión en el rostro que me partía el corazón. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Un día le oí hablar solo. Decía, ojalá pudiera correr como ellos, aunque solo fuera una vez. Ojalá pudiera correr. Alexander sintió un nudo en el corazón. No lo sabía. No sabía que su hijo deseaba eso. Y entonces, Grace continuó, ahora con voz más baja. Una tarde, fui a limpiar su habitación y lo encontré llorando, completamente solo. Sostenía una foto de otros niños jugando al fútbol y lloraba en silencio, como si no quisiera que nadie lo oyera. Sacudió la cabeza como si intentara alejar esa dolorosa imagen. Un niño no debería parecer tan solo, señor Russo. Un niño no debería tener que llorar solo en su habitación. La habitación volvió a quedar en silencio. Alexander sintió como si alguien le hubiera dado una bofetada. Su hijo de 4 años, había llorado solo en su habitación y él no se había enterado de nada. ¿Dónde había estado? ¿Qué había estado haciendo mientras Lucas se sentaba junto a la ventana, deseando poder correr y jugar como los demás niños? La respuesta le vino de inmediato, nítida en su mente. Había estado en Brooklyn, en Manhattan, en cualquier lugar excepto en casa con su hijo. ¿Dónde está Victoria?, preguntó bruscamente, con un tono áspero en su voz. Si él no sabía estas cosas sobre Lucas, entonces seguramente su esposa, la que pasaba más tiempo en casa, debía saberlo. Grace bajó ligeramente la cabeza ante la pregunta. La señora Victoria ha salido con sus amigas esta tarde, señor, respondió con cautela, como si intentara no decir demasiado. Dijo que volvería tarde. Alexander no dijo nada, pero apretó la mandíbula. Victoria, su esposa, la madre de Lucas, había salido con sus amigas mientras su hijo se quedaba en casa con la ama de llaves. No era la primera vez. Sabía que Victoria siempre tenía días de spa, salidas de compras, fiestas con amigos y Lucas. Lucas tenía a Grace, una ama de llaves de 27 años con la que ni siquiera había hablado realmente hasta hoy. Una amarga verdad surgió en la mente de Alexander. Esta ama de llaves conocía a su hijo mejor que él. Sabía dónde le gustaba sentarse a Lucas, con qué soñaba cuando lloraba. Sabía cómo hacer reír a Lucas, cómo ayudarlo a hacerse más fuerte. ¿Y él? ¿Qué sabía él de su propio hijo? Alexander miró a Grace y por primera vez la miró de verdad. No como se mira a una empleada doméstica, sino como se mira a un ser humano. Esta joven, con las manos manchadas de fregar suelos y el pelo castaño suelto de la pinza, había conseguido lo que todos los médicos caros que había contratado no habían logrado. Había hecho creer a Lucas que podía caminar. ¿Cómo sabías qué ejercicios hacer?, preguntó Alexander. Y ahora su voz tenía un tono diferente. Ya no era fría, ya no era amenazante, solo una curiosidad sincera y sin reservas. Grace dudó ante la pregunta de Alexander. Se mordió el labio como si estuviera sopesando cuánto debía decir. Pero entonces, mirando a los ojos del hombre, se dio cuenta de que no era el momento de ocultar nada. Tengo un hermano menor, comenzó, con voz suave, pero cargada de tantos recuerdos. Se llama Daniel, ahora tiene 17 años. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Daniel nació con un defecto congénito en las piernas. El médico dijo que nunca caminaría con normalidad. Nos dijeron que debíamos aceptarlo. Alexander escuchó en silencio, sin interrumpir. Algo en la forma en que Grace hablaba le hizo querer saber más. Yo tenía 10 años cuando nació Daniel. Grace continuó, con la mirada perdida, como si estuviera mirando hacia un lugar lejano. Recuerdo cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil. Y recuerdo haber pensado, lo protegeré, lo ayudaré sin importar lo que pase. Sonrió, una sonrisa triste mezclada con orgullo. Durante los últimos 17 años he llevado a Daniel a hospitales, a sesiones de fisioterapia, a todos los especialistas que hemos podido pagar.
Observé cada ejercicio que el terapeuta hacía con él. Hice preguntas. Tomé notas. Aprendí todo lo que pude. Grace levantó la cabeza hacia Alexander con sus ojos marrones brillantes. He pasado la mitad de mi vida aprendiendo a ayudar a mi hermano a caminar, señor Russo. Todos los ejercicios que hago con Lucas los aprendí durante esos años con Daniel. Alexander sintió que algo se removía en su interior. Esta joven, a la que solo había conocido como la ama de llaves, había pasado 17 años cuidando de su hermano. 17 años de aprendizaje, sacrificio y perseverancia obstinada. ¿Por qué trabajas como ama de llaves?, preguntó de repente, sin poder evitar que la pregunta se le escapara. Con esa experiencia podrías trabajar en el sector sanitario, en un hospital, en un centro de rehabilitación. Grace se rió, un sonido suave mezclado con una amargura que Alexander nunca había oído en nadie más. Porque no tengo un título, respondió, tan tranquila como si estuviera hablando del tiempo. Estaba en mi segundo año de la escuela de fisioterapia cuando tuve que dejarlo. Alexander frunció el ceño. ¿Por qué? Grace bajó la mirada hacia sus manos, ásperas por el exceso de trabajo doméstico. Mi padre murió cuando yo tenía 8 años, dijo, con un tono monótono, como si hubiera contado la historia demasiadas veces. Un accidente de construcción. La empresa no pagó ninguna indemnización. Dijeron que fue culpa suya. Se detuvo y tragó saliva con dificultad. Mi madre, Sara, tiene una enfermedad cardíaca crónica. No puede trabajar. No puede hacer nada que requiera demasiado esfuerzo. Después de la muerte de mi padre, me convertí en la persona que se ocupaba de todos. Daniel, mi madre, las facturas, todo. Alexander se quedó allí en silencio. Él, un hombre que controlaba cientos de millones de dólares, escuchaba la historia de una chica que lo había perdido todo cuando aún era una niña. Trabajé a tiempo parcial durante toda la secundaria, continuó Grace, como camarera, limpiadora, niñera, cualquier cosa que pudiera hacer para ahorrar dinero para la universidad, y lo conseguí. Entré en la escuela de fisioterapia. Pensé que por fin las cosas iban a ser diferentes. La sonrisa de su boca se desvaneció. Pero entonces la salud de mi madre empeoró. Las facturas médicas se acumularon. Daniel necesitaba más tratamientos y yo tuve que elegir. Levantó la cabeza y miró a Alexander a los ojos con un valor que él no esperaba. Elegí a mi familia, señor Russo. Dejé la escuela y acepté cualquier trabajo que encontré. Limpiar casas se paga bien, y el horario es lo suficientemente flexible como para poder cuidar de mi madre y mi hermano. Alexander se sintió avergonzado, una sensación extraña que rara vez experimentaba. Él, el hombre más poderoso de Nueva York, había contratado a los médicos más caros para su hijo y no se había molestado en preocuparse por los resultados. Y esta joven, sin nada más que sus manos y su corazón, había hecho lo que su dinero no podía. Lo aprendí todo en hospitales y videos de YouTube, añadió Grace, con un tono de autoironía en la voz. Pero eso no cuenta para ningún título oficial. A los ojos del mundo, solo soy una empleada doméstica. Nada más. El silencio se apoderó de la habitación. Alexander no sabía qué decir. Todas las frases que se le ocurrían sonaban huecas, sin sentido al lado de su historia. Grace miró hacia la escalera donde Lucas había desaparecido unos minutos antes. Y cuando volvió a mirar a Alexander, había una luz extrañamente suave en sus ojos. Lucas tiene el corazón de un guerrero. Señor Russo, dijo, con voz llena de ternura. Nunca se rinde, incluso cuando le duele. Incluso cuando los ejercicios le hacen llorar, se seca las lágrimas y lo intenta una y otra vez. Hizo una pausa, como si estuviera controlando sus emociones. Solo quería verlo sonreír. Señor Russo, un niño debería sonreír todos los días, todos y cada uno de los días. Y en ese momento, Alexander Russo, el famoso jefe de la mafia de Nueva York, sintió como si se le rompiera el corazón. No por el dolor, sino por darse cuenta de lo mucho que se había perdido. Su hijo tenía el corazón de un campeón, y él ni siquiera lo sabía. A altas horas de la noche, la mansión se sumió en el silencio. Alexander se sentó solo en su estudio, con el whisky de su vaso ya medio vacío, pero sin ganas de dar otro sorbo.
La lámpara del escritorio proyectaba su sombra en la pared, una figura solitaria en una amplia habitación llena de cuadros caros y muebles lujosos. Las palabras de Grace seguían resonando en su cabeza, negándose a dejarlo ir. Lucas tiene el corazón de un guerrero. Un niño debe sonreír todos los días. Cerró los ojos y los recuerdos volvieron a él como una avalancha. Recordó el día en que el médico le llamó para comunicarle el diagnóstico de Lucas. Señor Russo, me temo que su hijo padece una enfermedad congénita que le afecta a las piernas. Necesitará mucha fisioterapia. E incluso así, no podemos garantizar nada. ¿Qué había hecho cuando se enteró? Lo recordaba claramente. Llamó a su asistente y le ordenó que contratara a los mejores médicos, a los mejores especialistas, que gastara lo que fuera necesario. Luego colgó y se fue a una reunión. Una reunión sobre un acuerdo que ahora ni siquiera recordaba. A su hijo le habían diagnosticado una discapacidad y él se había ido a una reunión. Alexander abrió los ojos y se quedó mirando el vaso de whisky. Más recuerdos seguían aflorando. Las noches en las que llegaba tarde a casa y pasaba de puntillas por delante de la habitación de Lucas porque el niño ya estaba dormido. Las mañanas en las que se marchaba temprano, vislumbrando solo por un instante la puerta cerrada y silenciosa de su hijo. Nunca le había leído un cuento a Lucas antes de dormir. Nunca se había sentado a jugar con él más de 10 minutos. Nunca le había preguntado cómo le había ido en el colegio ese día. ¿Qué pensaba Lucas? ¿Con qué soñaba? De repente, una pregunta surgió en su mente, afilada como un cuchillo. ¿Cuándo fue la última vez que había oído reír a Lucas? Intentó recordar. Intentó rebuscar en su mente durante un momento. Un sonido, una imagen, pero no encontró nada. No podía recordar. Un hombre que tenía todo un imperio en sus manos. Un hombre que podía hacer temblar a cualquiera en esta ciudad. No podía recordar la última vez que su propio hijo había reído. El sonido de la puerta principal al abrirse sacó a Alexander de sus pensamientos. Miró el reloj. Las manecillas marcaban las 2 de la madrugada. Una risita flotó por el pasillo, acompañada del taconeo de unos zapatos de tacón alto sobre el suelo de mármol. Victoria. Dios mío, ha sido muy divertido. Su voz resonó, ligeramente pastosa por el alcohol. No, no, ya estoy en casa. Te llamaré mañana. Vale, adiós. Te quiero. Alexander se quedó en la puerta de su estudio, viendo a su esposa tambalearse por el pasillo. El vestido caro, los tacones de 15 centímetros, el bolso de diseño y una sonrisa ebria en los labios. Victoria ni siquiera lo vio. Subió directamente las escaleras, todavía riéndose sola por algo que había dicho por teléfono. Ni una sola pregunta sobre Lucas. Ni una sola mirada hacia la habitación de su hijo. Nada en absoluto. Alexander la vio desaparecer en lo alto de la escalera y comprendió una verdad que había estado ignorando deliberadamente durante demasiado tiempo. Llevaban mucho tiempo distanciándose. Victoria no era la mujer con la que se había casado hacía 5 años. O tal vez nunca había sido esa mujer. Él había estado demasiado ocupado para darse cuenta. Cuando los pasos de Victoria se desvanecieron por completo, Alexander subió silenciosamente las escaleras. Pero en lugar de entrar en el dormitorio principal, se detuvo frente a la puerta cubierta de estrellas que brillaban en la oscuridad. La habitación de Lucas. Abrió la puerta con cuidado y entró. Una lamparita con forma de luna proyectaba un suave y delicado resplandor sobre la pequeña cama. Lucas dormía profundamente. Su cabello castaño ligeramente rizado se esparcía sobre la almohada. Tenía los labios entreabiertos. Pero lo que hizo que Alexander se quedara inmóvil fue lo que el niño sostenía en sus brazos. Un paño de cocina. El paño de cocina que Lucas había usado para ayudar a Grace a fregar el suelo esa tarde. El niño lo sostenía como si fuera lo más preciado del mundo, como si fuera una medalla por la primera victoria de un pequeño y valiente niño. Alexander sintió algo húmedo en la mejilla. Levantó una mano y se dio cuenta de que eran lágrimas. Por primera vez en años, desde el día en que murió su padre, Alexander Russo lloró. Lloró en silencio, de pie en la oscuridad, mirando a su hijo dormir. Lloró por todos los años que se había perdido. Lloró por las risas que nunca había oído. Lloró porque este niño, su pequeño luchador,
había estado luchando solo mientras él estaba lejos. Se arrodilló junto a la cama y acarició suavemente el suave cabello de Lucas. El niño se movió, abrazó con más fuerza el paño de cocina, pero no se despertó. «Lo siento, pequeño héroe», susurró Alexander, con la voz ronca por las lágrimas. «Papá ha sido tan ciego, tan estúpido. Pero te prometo que papá lo hará mejor. A partir de ahora, papá lo hará mejor». Los primeros rayos de sol se colaban por los grandes ventanales de cristal de la mansión, proyectando cálidas franjas doradas sobre el suelo. Era una mañana como cualquier otra, normal en todos los sentidos, excepto por una cosa. Alexander Russo no iba a ir a trabajar. Por primera vez en muchos años, no se despertó a las 5 para prepararse para reuniones, trabajos, planes, acuerdos. En cambio, bajó a la cocina a las 7:00, todavía con ropa de estar por casa, en lugar de su habitual traje de 3 piezas. Grace estaba junto a la cocina, preparando el desayuno. Cuando oyó los pasos, se giró y casi se le cae la sartén que tenía en las manos. «Señor Russo», soltó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «No esperaba que estuviera aquí. Quiero decir, a esta hora. Quiero decir», balbuceó sin saber qué decir. Alexander levantó una mano indicándole que se calmara. «No pasa nada, Grace», dijo, con una voz mucho más suave que la noche anterior. «Hoy desayunaré con Lucas. ¿Puedes llamarlo para que baje?» Grace se quedó allí un momento, como si no pudiera creer lo que había oído. Luego asintió rápidamente. «Por supuesto, señor, ahora mismo». Subió apresuradamente las escaleras y unos minutos más tarde, el ruido de las muletas resonó, y Lucas apareció en lo alto de la escalera, todavía somnoliento. Pero cuando el chico miró hacia abajo y vio a su padre sentado a la mesa del desayuno, sus ojos azules se abrieron como canicas. «¿Papá?», preguntó Lucas, con voz llena de sospecha, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Todavía estás aquí?» Alexander sintió un dolor agudo en el pecho al oír esa pregunta. Su hijo se sorprendió al ver a su padre en casa por la mañana. Eso era normal para él. Eso era todo lo que Lucas sabía. «Pensé que podríamos comer juntos», dijo Alexander, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Está bien?», preguntó Lucas con una sonrisa radiante. El niño bajó las escaleras con sus muletas tan rápido que casi tropieza. Grace lo siguió de cerca, lista para agarrarlo si fuera necesario. «Papá va a desayunar conmigo», gritó Lucas mientras se sentaba en su silla. «Tía Grace, ¿has oído? Papá va a desayunar conmigo». Y luego, durante toda la comida, Lucas habló sin parar. Les contó que había visto una tortuga en el jardín el día anterior. Les habló del libro que la tía Grace le había leído, del sueño que había tenido la noche anterior en el que podía correr tan rápido como un superhéroe, de los ejercicios que estaba haciendo y de cómo algún día quería dar una patada a un balón de fútbol. Alexander escuchó cada palabra y se dio cuenta de que era la primera vez que escuchaba de verdad a su hijo hablar. «¿Qué es todo este ruido tan temprano por la mañana?». La voz de Victoria irrumpió, fría e irritada. Estaba de pie en la puerta de la cocina, todavía con una bata de seda, el pelo rubio revuelto y los ojos entrecerrados por la luz, claramente con dolor de cabeza tras una noche de fiesta. «Mamá», llamó Lucas, pero Victoria solo le miró de reojo. «Me voy al spa», le dijo a Alexander, sin molestarse en dar explicaciones. «No me esperéis para cenar». Y se marchó, con el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo. Sin dar un beso de despedida a su hijo, sin mirar atrás, Lucas la vio alejarse. Su expresión se ensombreció ligeramente. Pero luego se volvió y siguió hablando con su padre sobre una ardilla a la que había bautizado como Mr. Fluffy. Después del desayuno, Alexander se quedó junto a la ventana de su estudio, mirando hacia el jardín trasero. Grace y Lucas estaban allí. La joven estaba arrodillada en la hierba, sujetando con ambas manos las caderas de Lucas, mientras el niño intentaba mantener el equilibrio sin sus muletas. «Un paso más, pequeño guerrero. ¡Tú puedes!», le animó Grace con voz llena de entusiasmo. Lucas temblaba, con el rostro enrojecido por el esfuerzo, pero dio un paso más y luego otro. «Lo conseguí, tía Grace. Lo conseguí».
Alexander observó la escena y se dio cuenta de que Grace no estaba improvisando. Cada movimiento que hacía era preciso, profesional, como si hubiera recibido una formación adecuada. Sacó su teléfono y llamó al médico privado de la familia. Dr. Patterson, necesito preguntarle algo sobre Lucas, dijo cuando el médico contestó. ¿Cómo ha progresado? Oyó el ruido de papeles al otro lado de la línea. De hecho, señor Russo, iba a llamarle para hablarle de eso, dijo el médico con tono de sorpresa. Lucas ha mejorado significativamente en los últimos 8 meses. Su fuerza muscular ha aumentado en un 40%. Su equilibrio y coordinación han mejorado drásticamente. No sé qué ha estado haciendo de diferente, pero sea lo que sea, siga haciéndolo. Alexander le dio las gracias al médico y terminó la llamada. Volvió a mirar al jardín, donde Grace abrazaba a Lucas para celebrar que había conseguido dar 5 pasos seguidos, un 40% en 8 meses. Los médicos más caros que había contratado en 4 años no lo habían conseguido, pero una ama de llaves con ejercicios aprendidos en hospitales y videos en línea sí. Alexander había tomado una decisión, sabía lo que tenía que hacer. Esa tarde, cuando Lucas se había ido a dormir la siesta y la mansión se había quedado en silencio, Alexander llamó a Grace a su estudio. Ella recorrió el largo pasillo con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Ya está, pensó. Ahora me despedirá. El señor Russo había tenido toda una noche para pensar y ahora iba a echarla por haber traspasado los límites de una ama de llaves. Se había preparado para ello desde la noche anterior. Ya había estado pensando dónde encontraría un nuevo trabajo, cómo pagaría el alquiler de este mes, cómo cuidaría de su madre y de Daniel. Pero, a pesar de toda esa preparación, el miedo seguía apoderándose de ella. Este trabajo estaba bien remunerado y además iba a echar de menos a Lucas. Iba a echar de menos a su pequeño guerrero más de lo que había imaginado. Grace llamó a la puerta y entró. El estudio de Alexander era enorme y lujoso, con estanterías que llegaban hasta el techo, un costoso escritorio de roble y cuadros. Estaba segura de que cada uno valía un año completo de su salario. Alexander estaba sentado detrás del escritorio, con el rostro impasible. Le indicó que se sentara en la silla frente a él. Grace se sentó, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, luchando por controlar el temblor. Grace, dijo Alexander con voz baja y tranquila, he tomado una decisión. Grace contuvo la respiración. Allá va. Este era el momento en el que escucharía las palabras que tanto temía. Estás despedida. Recoge tus cosas. Vete esta noche. Pero lo que Alexander dijo a continuación la dejó paralizada. Quiero pagarte los estudios para que termines la carrera de fisioterapia, dijo, mirándola directamente a los ojos. La matrícula completa, los libros, todo lo que necesites, y voy a duplicar tu salario a partir de este mes. Grace se quedó sentada, incapaz de creer lo que había oído. Estaba segura de que había oído mal, o de que era una broma, o de que estaba soñando. Lo siento, ¿qué? Preguntó con voz entrecortada. Alexander repitió lo que había dicho, esta vez más despacio. Pagaré tu educación y te subiré el sueldo, el doble de lo que ganas ahora. Grace se puso de pie de un salto, haciendo que la silla se deslizara hacia atrás. Sr. Russo, no puedo aceptar eso, dijo, sacudiendo la cabeza con fuerza. Es demasiado, es demasiado. Alexander levantó una ceja. ¿Por qué no? Porque es caridad, dijo Grace, con la voz temblorosa pero firme y decidida. Y tengo mi orgullo, señor. No quiero deberle nada a nadie. He trabajado duro toda mi vida para no deberle nada a nadie. Hizo una pausa y tragó saliva. Agradezco su oferta, señor Russo. De verdad, pero no puedo aceptarla. Alexander se quedó en silencio por un momento, observando a la joven que tenía delante. Acababa de rechazar una oferta que la mayoría de la gente habría aceptado con alegría. No porque no la necesitara, sino porque su dignidad no se lo permitía. Se levantó, salió de detrás del escritorio y se acercó a Grace. Ella dio un pequeño paso atrás, pero él se detuvo a una distancia respetuosa. Esto no es caridad, Grace, dijo, con voz más suave ahora. Es una inversión. Grace lo miró confundida.
¿Una inversión? Alexander asintió. Has ayudado más a mi hijo en 8 meses que todos los médicos caros que contraté en 4 años. Lucas ha mejorado un 40%. Vuelve a sonreír. Cree que puede caminar. Tú lo has conseguido, Grace. No los médicos con sus títulos pomposos. Tú, dijo ella, que se quedó allí de pie, sin saber qué decir. Ayudas a Lucas a caminar, continuó Alexander. Y yo te ayudo a ti a ayudar a cientos de niños a caminar en el futuro. Termina tu carrera, obtén tu licencia de fisioterapeuta, y podrás ayudar a muchos más niños como Lucas, como tu hermano Daniel. Hizo una pausa y la miró a los ojos. Es un trato justo, Grace. No me debes nada. Te lo estás ganando. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Grace. Intentó contenerlas, pero no pudo. Todos los años de lucha, los sueños archivados, las esperanzas que creía muertas, despertaban en su interior. Señor Russo, dijo con voz entrecortada por la emoción, ¿sabe cuál es mi sueño? Alexander negó con la cabeza, esperando. Quiero abrir un centro de rehabilitación, dijo Grace, con las lágrimas aún cayendo, pero ahora con los ojos brillantes. Un centro gratuito para niños como Daniel, niños cuyas familias no pueden permitirse tratamientos caros. Niños a los que les dicen que nunca podrán caminar, correr o jugar como los demás niños. Se secó las lágrimas, pero éstas seguían brotando. Quiero darles esperanza, señor Russo. Quiero demostrarles que pueden hacer cualquier cosa si no se rinden, igual que le he estado enseñando a Lucas. Alexander la miró y algo dentro de él cambió. Esta joven no soñaba con dinero, riqueza, lujos. Soñaba con ayudar a los demás. Soñaba con cambiar la vida de niños que ni siquiera conocía. Entonces déjeme ayudarla a hacer realidad ese sueño, dijo él, con voz firme y segura. Grace lo miró, todavía con vacilación en los ojos. Luego respiró hondo, como si se preparara para la decisión más importante de su vida. De acuerdo, dijo, asintiendo con la cabeza. Aceptaré tu oferta, pero con una condición. Alexander arqueó una ceja. ¿Qué condición? Te devolveré hasta el último centavo, dijo Grace, con voz llena de determinación. Cuando me gradúe, cuando consiga un trabajo de verdad, te lo devolveré todo. La matrícula, los libros, todo. Ella lo miró fijamente, sin pestañear. Esto es un préstamo, señor Russo, no un regalo. Alexander la estudió durante un largo momento y luego asintió. Trato hecho. Se dieron la mano y Grace no sabía que, en su corazón, Alexander ya había decidido que nunca recuperaría ni un solo centavo. No era solo eso, era lo mínimo que podía hacer por la persona que había devuelto la sonrisa a su hijo. 3 meses pasaron como un hermoso sueño. La mansión del Upper East Side, antes fría y silenciosa como un lujoso museo, ahora estaba llena de risas y vida. Alexander empezó a llegar a casa cada día más temprano. Al principio eran las 6 horas de la tarde en lugar de las 10 de la noche, luego las 5, luego las 4:30. Las reuniones se acortaron. Los trabajos se delegaban a los subordinados. Las noches en Brooklyn o Manhattan se sustituían por veladas en casa con su hijo. Cada noche, Alexander se sentaba junto a la cama de Lucas y le leía. Leían sobre dragones valientes, caballeros inquebrantables, guerreros que nunca se rendían. A Lucas le encantaban las historias de héroes que superaban las adversidades, y Alexander entendía por qué. A veces jugaban al ajedrez. Aunque Lucas aún no entendía todas las reglas y a menudo movía las piezas al azar, a Alexander nunca le importaba. Le encantaba ver a su hijo reír cuando conseguía capturar una de las piezas de su padre. Grace seguía trabajando durante el día y comenzó a asistir a clases por la noche. Alexander contrató un coche privado para llevarla y traerla, aunque ella se negó al principio, diciendo que era demasiado extravagante. No es un lujo, es practicidad, le dijo. No puedes ayudar a Lucas si estás agotada por tomar el metro a medianoche. Grace no pudo discutir eso, y Lucas, su pequeño guerrero, mejoraba día a día. En el primer mes, podía mantenerse de pie durante 10 minutos sin muletas, con las piernas temblorosas, pero sin doblarse. En el segundo mes, logró dar 5 pasos cortos, cada uno de ellos celebrado con vítores y abrazos.
En el tercer mes, recorrió la mitad del jardín, con Grace a un lado y Alexander al otro, ambos listos para cogerlo si se caía. Todas las tardes, el jardín trasero se convertía en su campo de entrenamiento. Lucas los llamaba Equipo Guerrero, y el nombre se quedó. Equipo Guerrero. Listos, gritaba antes de cada sesión, y Grace y Alexander respondían, listos. Eran momentos que Alexander nunca había imaginado que tendría. Momentos tan simples, tan ordinarios, pero más valiosos que cualquier trabajo millonario. Lucas reía más, hablaba más, ganaba más confianza. Ya no se sentaba junto a la ventana mirando al parque con esa mirada triste. Ahora creía que algún día correría en ese parque, y Victoria estaba más ausente que nunca. Hoy al spa, mañana de compras, la semana que viene un viaje a Miami, el mes que viene a París. Iba y venía como un fantasma caro, rara vez se quedaba el tiempo suficiente para preguntar por su hijo o su marido. Y curiosamente, nadie en la casa la echaba de menos cuando se iba. Una noche, después de que el equipo guerrero terminara su sesión de entrenamiento más exitosa hasta el momento, cuando Lucas dio casi una vuelta completa al jardín, Alexander llevó a su hijo a la cama. El niño estaba agotado, pero aún así intentaba mantener los ojos abiertos. «Papá», murmuró Lucas, somnoliento. «Sí, pequeño guerrero. ¿Puede la tía Grace quedarse con nosotros para siempre?» La pregunta hizo que Alexander se detuviera. «¿Por qué lo preguntas?», preguntó Alexander. Lucas sonrió con sus ojos azules brillando a la tenue luz nocturna. «Porque cuando ella está aquí, tú sonríes, papá. Sonríes mucho. Y cuando tú sonríes, yo soy feliz». Alexander no supo qué decir. Se inclinó, besó la frente de su hijo y le subió la manta. «Duerme, pequeño guerrero», le susurró. «Mañana tenemos otro gran día». Lucas asintió, abrazó su almohada con fuerza y cerró los ojos. En cuestión de segundos, se quedó dormido. Alexander se quedó allí de pie durante un buen rato, observando a su hijo dormir. La pregunta de Lucas seguía resonando en su mente. ¿Puede la tía Grace quedarse con nosotros para siempre? No le había respondido, pero en lo más profundo de su ser, en un lugar que no se atrevía a admitir, Alexander ya sabía la respuesta. Él también quería que Grace se quedara, para siempre. Victoria regresó de un viaje de 2 semanas a Miami con sus amigas. Salió del taxi con la piel bronceada, el pelo recién peinado y un bolso repleto de compras de diseño. Abrió la puerta y entró en la mansión, esperando encontrar la tranquilidad habitual, como siempre. Pero en cambio, oyó risas, las risas de un niño resonando por toda la casa. Victoria se detuvo en seco en el pasillo, frunciendo el ceño, y entonces vio algo que no podía creer. Alexander estaba en casa a las 6 de la tarde. Su marido, el hombre al que se había acostumbrado a no ver antes de las 10 de la noche, estaba en la sala de estar y se reía. «Vamos, Lucas, tú puedes. 3 pasos más». La voz de Alexander llegaba desde el jardín trasero. Victoria se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La imagen que tenía ante ella la dejó paralizada. Alexander estaba arrodillado en el césped, con los brazos abiertos, esperando a Lucas, y Grace, la ama de llaves, estaba detrás del niño, sosteniéndole suavemente la espalda. Lucas dio unos pasos temblorosos hacia su padre, y cuando llegó a él, Alexander lo abrazó con fuerza, lo levantó y lo hizo girar en círculos. «Lo has conseguido, pequeño guerrero, lo has conseguido». Las risas de los 3 se unieron, mezclándose en una sola. Victoria se quedó allí mirando, y algo frío se extendió por su interior. En los días siguientes, Victoria no salió a ningún sitio. Se quedó en casa observando, y lo que vio hizo que sus sospechas crecieran cada vez más. Vio a Alexander llegar a casa temprano todos los días, algo que nunca había hecho en los 5 años de su matrimonio. Lo veía desayunar con Lucas, leerle, jugar con él en el jardín, precisamente las cosas que ella le había rogado que hiciera en los primeros años. Cuando él siempre estaba demasiado ocupado, veía a Alexander llamar a Grace por su nombre, no a la criada o al ama de llaves, como solía referirse al servicio antes. Lo veía sonreír a Grace, sonrisas que nunca le había visto dedicarle a ella. Una tarde, cuando el aire comenzó a enfriarse,
Victoria se paró detrás de una cortina y miró hacia el jardín. Grace estaba sentada en un banco viendo a Lucas practicar cómo caminar con Alexander. La joven llevaba una camisa fina y cuando sopló una ráfaga de viento, se estremeció. Alexander se dio cuenta inmediatamente. Se quitó la chaqueta, se acercó y se la puso sobre los hombros a Grace. La joven lo miró, sorprendida, y Alexander le dijo algo que Victoria no pudo oír, pero vio que Grace sonreía y asentía en señal de agradecimiento. Victoria apretó el puño con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma de la mano. Esa noche, antes de acostarse, Lucas abrazó a Grace y le dijo en voz alta, «Te quiero, tía Grace. Hasta mañana». Grace le devolvió el abrazo y le besó en la frente. «Yo también te quiero, pequeño guerrero. Dulces sueños». Victoria observaba desde las escaleras y sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Esa noche, Victoria irrumpió en el dormitorio principal, donde Alexander estaba sentado leyendo unos documentos. Cerró la puerta con tanta fuerza que él levantó la vista. «¿Te acuestas con la criada?», le preguntó con voz temblorosa de rabia. Alexander dejó los papeles y miró a su esposa con una calma tan irritante que le puso la piel de gallina. «No seas ridícula, Victoria». «¿Ridícula?». Victoria se acercó, con los ojos encendidos como si fueran a arder. «Entonces explícame por qué de repente te preocupas por Lucas. Nunca te has preocupado por él en 4 años. Nunca le has leído un cuento antes de dormir. Nunca has llegado temprano a casa por él. Y ahora, de repente, ¿eres el padre del año?». Alexander se levantó y se enfrentó a ella. «Quizás por fin he abierto los ojos». «¿Has abierto los ojos?». Victoria soltó una risa áspera, amarga como el veneno. «No, esto es por ella, ¿verdad? Esa patética criada. Te ha hecho algo». Alexander sintió que la ira comenzaba a hervir, pero la contuvo. «Grace ha hecho más por nuestro hijo en 8 meses que tú en 4 años», dijo con voz fría como el hielo. «Ella le enseñó a caminar. Ella le hizo sonreír. Ella le dio esperanza. ¿Qué has hecho tú, Victoria?». Además de ir de compras y al spa, la bofetada fue rápida y fuerte. La cabeza de Alexander giró con la fuerza del golpe, pero él no reaccionó. No se llevó la mano a la mejilla. No mostró dolor, solo se volvió lentamente para mirarla. Victoria respiraba con dificultad. Tenía los ojos rojos y desorbitados. «¿Cómo te atreves?», gritó. Y entonces empezó a tirar cosas. Una almohada voló por la habitación. Un libro se estrelló contra la pared. Una lámpara de noche se rompió en el suelo. «Soy tu esposa, la madre de tu hijo, ¿y te atreves a compararme con una criada, con una don nadie?». Alexander se quedó allí de pie y dejó que su ira se agotara. Cuando Victoria finalmente se quedó sin cosas que lanzar y se derrumbó sobre la cama, sollozando, él habló por fin. «No la he tocado, Victoria», dijo con calma. «Ni una sola vez, pero quizá deberías preguntarte algo». Se acercó y miró a la mujer que lloraba. «¿Cuándo fue la última vez que tocaste a tu propio hijo? ¿Cuándo fue la última vez que lo abrazaste, que le diste un beso de buenas noches, que le preguntaste cómo le había ido el día?». Victoria no respondió, solo lloraba. Sus sollozos entrecortados llenaban la habitación. De repente, dejó de llorar. Victoria levantó la cabeza y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y cuando miró a Alexander, no había dolor, ni arrepentimiento, solo frialdad, solo cálculo. «Quiero que se vaya de esta casa mañana», dijo Victoria con voz gélida. «O se va ella, o convertiré tu vida en un infierno». Se levantó y se acercó lo suficiente como para estar frente a él. «Sé cosas sobre tus negocios, Alex. Las cosas que haces, la gente con la que tratas. No creas ni por un segundo que no he estado prestando atención todos estos años». Sonrió, una sonrisa venenosa. «Así que esto es lo que va a pasar. Esa criada se va mañana o empiezo a hablar. Y créeme, cariño, no te conviene que empiece a hablar». Victoria se dio la vuelta y se marchó, dejando a Alexander solo en medio de los escombros. Esa noche, Grace no podía dormir. Estaba tumbada en su cama, en la pequeña habitación reservada para el servicio, dando vueltas y vueltas con una tormenta de pensamientos enredados. Sabía que algo iba mal.
Victoria llevaba días mirándola con odio y el ambiente en la casa se había vuelto tan tenso que costaba respirar. Hacia medianoche, Grace decidió bajar a por un vaso de agua. Caminó en silencio por el pasillo, sin querer despertar a nadie. Pero al pasar por el dormitorio principal, oyó gritos. La voz de Victoria atravesaba la oscuridad, aguda y llena de furia. Grace sabía que no debía espiar, pero sus pies parecían clavados al suelo. «Esa mujer está arruinando nuestra familia», gritó Victoria. «Te está volviendo en mi contra. Está volviendo a Lucas en mi contra». «Victoria, cálmate», dijo Alexander con voz cansada. «No, no me calmaré», gritó Victoria. «Quiero que se vaya. ¿Me oyes? Que se vaya». Algo se rompió como un vaso lanzado contra la pared. «Si no la despides mañana, le contaré a todo el mundo tus negocios sucios, Alex. Todo. Los acuerdos, la gente, todo. Iré a la policía. Iré a la prensa. Te destruiré». Grace se llevó una mano a la boca, luchando por mantener la respiración tranquila. Sabía del trabajo de Alexander. No los detalles, pero había visto lo suficiente. Las llamadas secretas en mitad de la noche, los hombres vestidos de negro que venían a reunirse con él, los gruesos sobres que le entregaban. Sabía que su jefe no era un hombre de negocios corriente, y sabía que, si Victoria hablaba, todo se derrumbaría. «Y te quitaré a Lucas», continuó Victoria con voz venenosa. «Lucharé por la custodia. Le diré al juez qué tipo de hombre eres en realidad. No volverás a verlo nunca más». Se produjo un silencio pesado y sofocante. Grace no esperó a oír más. Se dio la vuelta y regresó rápidamente a su habitación, cerró la puerta y se apoyó contra ella, con el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía que fuera a estallar. Era culpa suya. Todo era culpa suya. Si no hubiera aparecido, si no hubiera pasado tiempo con Lucas, si no hubiera cambiado a Alexander, nada de esto estaría pasando. Sin querer, había destrozado una familia. Y ahora Lucas podía perder a su padre por su culpa. Las lágrimas caían sobre el papel mientras escribía cada palabra, con el corazón oprimido por el peso de una despedida definitiva. Puso toda su alma en esas líneas, entrelazando su gratitud por la oportunidad que se le había dado y sus más sinceras plegarias por el futuro de Lucas. Esperaba que, al marcharse, pudiera proteger a la familia que había llegado a querer más que a la suya propia. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Alexander se marchó para ocuparse de un asunto urgente. Grace sabía que era su única oportunidad. Dejó la carta en su escritorio y volvió a su habitación para hacer las maletas. No tenía muchas cosas. Unos cuantos conjuntos de ropa, algunos libros y la pulsera que Lucas le había regalado el mes pasado por su cumpleaños. Una pulsera de plástico barata con una estrella, pero lo más preciado que tenía. Las lágrimas le corrían por la cara mientras doblaba cada prenda. Pero no se detuvo. Tenía que irse por Lucas, por Alexander, por esta familia, tía Grace. La vocecita la dejó paralizada. Se giró y vio a Lucas de pie en la puerta, todavía somnoliento, con el pelo revuelto y agarrando un viejo osito de peluche. «¿Por qué estás haciendo las maletas?», preguntó el niño con voz llena de confusión. Grace se secó las lágrimas rápidamente, tratando de esbozar una sonrisa, pero esta fue débil y frágil. «La tía Grace tiene que irse por un tiempo. Cariño», dijo con voz entrecortada. Lucas entró en la habitación, con las muletas golpeando suavemente el suelo. «¿Irse? ¿A dónde? ¿Por cuánto tiempo?». Las preguntas se sucedían una tras otra, y cada una de ellas era como una puñalada en el corazón de Grace. No sabía cómo responder. «No lo sé, Lucas», susurró. Se arrodilló a su altura y le tomó las manitas entre las suyas. «Pero necesito que seas fuerte, ¿de acuerdo? Eres un guerrero, ¿recuerdas? Eres el guerrero más valiente que conozco». Lucas la miró, con los ojos azules llenándose de lágrimas. Pero somos un equipo de guerreros», dijo con voz temblorosa. «El equipo de guerreros somos tú, yo y papá. No puedes abandonar el equipo, Lucas». «No». El niño rompió a llorar, con grandes lágrimas rodando por sus mejillas. «Por favor, no me dejes, tía Grace. Lo prometiste.
Prometiste que seríamos un equipo. Grace lo abrazó y ya no pudo contenerse más. Sus propias lágrimas brotaron, empapando el suave cabello de Lucas. Lo siento, pequeño guerrero. Lo siento mucho. Sollozó. Lucas se aferró a ella como si temiera que, si la soltaba, ella desaparecería. Eres la única que cree en mí, tía Grace, susurró entre sollozos. La única. Por favor, no te vayas. El corazón de Grace se rompió en 1000 pedazos. Lo abrazó con más fuerza y le besó la frente, el cabello y las mejillas empapadas de lágrimas. Siempre creeré en ti, Lucas, le susurró con voz entrecortada por la emoción. Siempre. No importa dónde esté, no importa lo que pase. Eres mi pequeño guerrero y siempre lo serás. Grace decidió marcharse a medianoche. Cuando toda la casa se había quedado dormida, no pudo soportar mirar a Lucas a los ojos una vez más y decirle adiós. No era lo suficientemente fuerte para eso. Después de que Lucas llorara hasta quedar exhausto y se durmiera en sus brazos esa tarde, Grace lo acostó con delicadeza en la cama y le prometió que estaría allí cuando se despertara. Era una mentira, la primera y única mentira que le había dicho a su pequeño guerrero. Ahora, en la oscuridad de su habitación, Grace se sentó y escribió otra carta. No era la renuncia que había dejado en el escritorio de Alexander, sino una carta para Lucas. Le temblaban las manos y las lágrimas caían sobre el papel y borraban algunas palabras. Pero siguió escribiendo, letra a letra, volcando en ella todo su amor. Mi pequeño guerrero, comenzó. Cuando leas esto, yo ya me habré ido. Pero necesito que recuerdes algo. ¿De acuerdo? Eres más fuerte de lo que crees. Eres más valiente de lo que crees. Todos esos pasos que has dado, todas esas veces que te caíste y te levantaste, eso no es gracias a mí, es gracias a ti. Tienes el corazón de un guerrero, Lucas. Nunca lo olvides. Hizo una pausa, se secó las lágrimas y siguió escribiendo. Nunca te rindas, nunca dejes de caminar. Algún día correrás, sé que lo harás, y donde quiera que esté, te estaré animando. Estaré muy orgullosa de ti. Te quiero, pequeño guerrero, más de lo que jamás sabrás, tu tía Grace. Grace dobló la carta y luego miró la pulsera que llevaba en la muñeca, la que le había regalado Lucas, con una pequeña estrella de plástico. Se la quitó y la dejó encima de la carta. Lucas la necesitaba más que ella. Necesitaba algo que le recordara que la tía Grace siempre creería en él. Grace entró en la habitación de Lucas. Sus pasos eran tan ligeros que parecían no tener peso. El niño dormía profundamente. Su cabello castaño se extendía sobre la almohada. Tenía los labios entreabiertos y una mano aún agarraba con fuerza su viejo y gastado osito de peluche. Parecía tan tranquilo, tan inocente. Sin saber que su mundo estaba a punto de derrumbarse de nuevo, Grace colocó la carta y la pulsera sobre la almohada, justo al lado de su cara. Se quedó allí mucho tiempo, observándolo dormir, grabando la imagen en su memoria. Esta podría ser la última vez que lo vea. Adiós, mi pequeño guerrero, susurró con voz quebrada. Te quiero. Luego se inclinó y besó suavemente a Lucas en la frente. El niño se movió, pero no se despertó. Grace se dio la vuelta y salió de la habitación, sin atreverse a mirar atrás ni una sola vez. Cogió su pequeña bolsa con algunas prendas de ropa y bajó las escaleras, con cada paso tan pesado como el plomo. En la puerta trasera, se detuvo y miró la mansión por última vez. Durante los últimos 11 meses, ese lugar se había convertido en su hogar. No por el lujo o la comodidad, sino por Lucas, por su risa, por aquellas tardes practicando en el jardín, por el equipo Warrior. Allí había vivido los meses más felices de su vida. Y ahora tenía que marcharse. Grace llamó a un taxi con su teléfono y salió a la calle. La noche de octubre era tan fría que le cortaba la piel, pero ella no lo notaba. Solo sentía un vacío. Cuando llegó el taxi, Grace se deslizó en el asiento trasero y dio la dirección de su apartamento en el sur del Bronx. El coche arrancó y ella observó por la ventana cómo la mansión se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer en la oscuridad. 2 horas más tarde, Alexander llegó a casa.
La reunión de emergencia con sus socios se había alargado más de lo esperado y estaba tan cansado que solo quería dejarse caer en la cama. Pero la costumbre le hizo entrar primero en su estudio para comprobar si había algo que atender. Fue entonces cuando lo vio. Había un sobre blanco sobre su escritorio, con su nombre escrito con letra cuidadosa. Reconoció inmediatamente la letra de Grace. Alexander cogió el sobre y lo abrió. Leyó línea por línea, y su rostro se fue poniendo más pálido a medida que llegaba al meollo de su súplica. Por favor, cuida de Lucas. Te necesita más a ti que a mí. No te rindas con él. Sigue haciendo los ejercicios. Sigue leyéndole cuentos. Sigue estando ahí para él. Algún día caminará, señor Russo. Lo sé. Tiene el corazón de un guerrero. Atentamente, Grace Mitchell. Debajo había una línea adicional, como si ella hubiera dudado antes de escribirla. PD. Por favor, no me busques. Esto es lo mejor. Para Lucas, para ti, para todos. Alexander se quedó inmóvil, con la carta temblando en sus manos. Sentía como si alguien le estuviera apretando el pecho y cada respiración le dolía. Ella se había ido. Grace se había ido. Y entonces, un grito rasgó la noche desde el piso de arriba. Papá, papá. La voz de Lucas era frenética, desesperada. La tía Grace se ha ido. Papá, se ha ido. Alexander subió corriendo las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. El llanto de Lucas resonaba en el pasillo, rompiendo el silencio de la noche. Abrió de un empujón la puerta de la habitación de su hijo, y lo que vio le golpeó como un puñetazo en el pecho. Lucas estaba sentado en la cama, temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. En las manos del niño estaba la pulsera con el pequeño colgante en forma de estrella, la que Grace había dejado. La agarraba como si fuera lo único que le quedaba de ella. La carta de Grace yacía arrugada sobre la cama. Las arrugas mostraban que Lucas había intentado leerla una y otra vez, a pesar de que solo tenía 4 años y no entendía todas las palabras, pero entendía lo suficiente. Entendía que la tía Grace se había ido. ¡Papá! Lucas levantó la vista cuando vio a su padre, con los ojos azules hinchados y enrojecidos por el llanto. Me ha dejado. La tía Grace me ha dejado. Alexander se acercó y se sentó en el borde de la cama. No sabía qué decir. Todas las palabras de consuelo que se le ocurrían le parecían huecas, sin sentido. Ella lo prometió. Papá. Lucas sollozó. Ella prometió que éramos un equipo guerrero, tú, yo y la tía Grace. ¿Por qué se ha ido? ¿He hecho algo mal? ¿No me he esforzado lo suficiente? No, Lucas, dijo Alexander con voz entrecortada. No has hecho nada malo. No es culpa tuya. Entonces, ¿por qué? Preguntó el niño mirándolo con ojos desesperados, buscando una respuesta que Alexander no tenía. ¿Por qué me ha dejado? Alexander abrazó a su hijo sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba contra él. No tenía respuesta. No sabía cómo explicarle a un niño de 4 años que los adultos a veces hacen cosas crueles, que el mundo no siempre es justo, que las personas a las que quieres a veces tienen que marcharse por razones que quizá nunca llegues a comprender. Es lo mejor, Lucas. La voz de Victoria llegó desde la puerta. Alexander se volvió y vio a su esposa allí de pie, con su bata de seda, los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa en los labios. Una sonrisa de satisfacción. No se molestó en ocultarlo. Solo era una criada. Victoria continuó, con voz ligera, como si estuviera hablando del tiempo. Las criadas van y vienen. La olvidarás en unos días. Lucas miró a su madre. Y en los ojos de aquel niño, Alexander vio cómo algo cambiaba. La tristeza se endurecía en ira, la desesperación se convertía en odio. No es solo una criada, gritó Lucas, con la voz quebrada mientras lloraba y gritaba al mismo tiempo. Es mi tía Grace, es mi mejor amiga. Y te odio, te odio. Victoria dio un paso atrás, sorprendida por la reacción de su hijo. Lucas, no le hables así a mamá, tú hiciste que se fuera. El niño siguió gritando. Sé que fuiste tú. Te odio, te odio. Alexander se levantó y se interpuso entre ellos. Victoria, vete, dijo con voz fría. Ahora.
Victoria abrió la boca como para discutir, pero cuando miró a los ojos de su marido, decidió no hacerlo. Se dio la vuelta y se alejó, con los tacones resonando con fuerza contra el suelo de madera. Los días siguientes fueron un infierno. Lucas se derrumbó por completo. Se negaba a comer, solo bebía unos sorbos de leche cuando Alexander se lo rogaba. Se negaba a practicar para caminar. Tiró sus muletas moradas a un rincón de la habitación y nunca más las tocó. Se negaba a hablar con nadie, ni siquiera con su padre. Solo se tumbaba en la cama, acurrucado en una pequeña bola, sosteniendo el brazalete con la estrella y mirando fijamente al vacío. Al segundo día, Alexander llamó al médico privado para que lo examinara. El doctor Patterson revisó a Lucas cuidadosamente y luego llevó a Alexander al pasillo. «Señor Russo», dijo con gravedad, «su estado mental está afectando gravemente su recuperación física. Los músculos que ha desarrollado durante los últimos meses están empezando a debilitarse porque se niega a usarlos. Si esto continúa, podría perder todo el progreso que ha logrado». Alexander sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. «¿Qué puedo hacer?», preguntó. El médico negó con la cabeza. «Puedo recetarle medicación para la ansiedad, pero a su edad prefiero no hacerlo. Lo que necesita es apoyo emocional. Necesita a la persona a la que está apegado». «Ella se ha ido», dijo Alexander, bajando la voz. «Entonces búscala», dijo el médico sin rodeos. «O encuentra una manera de ayudarle a seguir adelante. Pero haga lo que haga, hágalo rápido. Es un niño fuerte, señor Russo. Pero incluso los guerreros tienen sus límites». Victoria intentó acercarse a Lucas varias veces, tal vez por culpa, o tal vez solo para demostrarle a Alexander que podía sustituir a Grace. Pero cada vez que entraba en la habitación, Lucas se encogía y volvía la cara hacia la pared. «No me toques», gritaba cuando Victoria intentaba acariciarle el pelo. «Tú hiciste que se fuera. No te quiero a ti, quiero a la tía Grace». Al tercer día, Alexander se sentó junto a la cama de su hijo y observó al niño acurrucado, con la mirada perdida mientras miraba la pulsera que tenía en la mano. La habitación estaba tan silenciosa que costaba respirar. «Papá», dijo Lucas, con la voz ronca de tanto llorar. «Sí, pequeño guerrero». La tía Grace dijo. «Soy un guerrero», susurró el niño, y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. «Pero los guerreros no lloran, ¿verdad? Se supone que los guerreros deben ser fuertes». Alexander sintió que se le partía el corazón. «Los guerreros también lloran, hijo», dijo con voz entrecortada. «Los guerreros más valientes son los que más lloran porque sienten las cosas profundamente, porque aman profundamente». Lucas se volvió para mirarlo, con los ojos rojos y húmedos. «Siento no poder dejar de llorar, papá. Siento no ser fuerte. Siento no ser un verdadero guerrero». Alexander abrazó a su hijo con fuerza, como si temiera que, si lo soltaba, el niño desapareciera. Y por primera vez, delante de su hijo, dejó que sus propias lágrimas cayeran. «Eres la persona más fuerte que conozco, Lucas», le susurró al oído. «Eres mi guerrero, y papá va a arreglar esto. Te lo prometo, te lo prometo». Lucas no dijo nada. Solo se aferró a su padre, y los pequeños sollozos se fueron apagando, apagando, hasta que se agotó y se quedó dormido en los brazos de Alexander. Alexander lo acostó con cuidado en la cama y lo cubrió con la manta. Se quedó allí un momento, mirando a su hijo, el pequeño guerrero que había luchado durante tanto tiempo y finalmente se había derrumbado. Luego salió y cerró la puerta. Sus ojos eran de hielo. Sacó su teléfono y llamó a Marcus, su jefe de seguridad. «Marcus», dijo con voz desprovista de emoción, «encuentra a Grace Mitchell. Encuéntrala ahora mismo. No me importa lo que cueste. No me importa cuánto cueste. Ponga la ciudad patas arriba si es necesario. Pero encuéntrela». Marcus y su equipo pusieron toda la ciudad de Nueva York patas arriba para encontrar a Grace. Comprobaron todas las direcciones que figuraban en su expediente de empleada. Todos los conocidos que ella había mencionado, todos los lugares a los que podría ir una joven con muy poco dinero. Pasaron 3 días, que para Alexander fueron como 3 años. Cada hora sin noticias era otra hora viendo cómo Lucas se marchitaba. El niño seguía negándose a comer, negándose a hablar,
solo tumbado con el brazalete en las manos, susurrando el nombre de la tía Grace en sueños. Finalmente, a última hora de la tarde del tercer día, Marcus llamó. «Jefe, la hemos encontrado», dijo su voz al otro lado del teléfono. Alexander apretó el volante con más fuerza, con el corazón latiéndole más rápido. «¿Dónde?» «En el sur del Bronx, un pequeño apartamento en la calle 149 Este. Se ha estado quedando con su madre y su hermano». Marcus hizo una pausa antes de continuar. «Jefe, el lugar no es bueno, y por lo que han observado mis chicos, ahora tiene 3 trabajos. Camarera en una cafetería durante el día, limpiadora de oficinas por la noche y cuidadora de un vecino anciano entre medias». Alexander sintió un nudo en el pecho. 3 trabajos en 3 días. Se estaba matando a trabajar. «Iré solo», dijo. «No necesito refuerzos». «Jefe, el sur del Bronx no es precisamente un territorio amigable para alguien como usted», le dije. «Solo, Marcus». Alexander condujo hacia el sur del Bronx mientras el sol comenzaba a ponerse. Era una parte de la ciudad en la que hombres como él nunca entraban, al menos no solos y sin un arma. Edificios viejos con ladrillos descascarillados, escaleras de incendios oxidadas y ojos vigilantes que seguían su lujoso coche. Pero a Alexander no le importaba. Solo pensaba en una persona. Encontró el apartamento en la dirección que le había dado Marcus, en el 5º piso de un edificio sin ascensor. Subió las escaleras paso a paso, pasando por charcos de agua estancada y paredes descascarilladas, hasta que se detuvo frente a la puerta número 52, una vieja puerta de madera con la pintura descascarillada y una larga grieta que la recorría de arriba abajo. Desde dentro oyó la voz de Grace cantando. Cantaba una nana suave y triste. Se quedó allí un momento escuchando. Su voz estaba cansada, áspera por la falta de sueño, pero aún así tan suave que le dolía el pecho. Alexander respiró hondo y llamó a la puerta. La canción se detuvo. Se oyeron pasos ligeros que se acercaban. Entonces se abrió la puerta. Grace estaba allí, y Alexander sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Estaba más delgada, indudablemente más delgada. Después de solo 3 días, unas ojeras oscurecían sus ojos marrones, prueba de que apenas había dormido. Llevaba el pelo recogido a toda prisa, con algunos mechones sueltos cayéndole sobre las mejillas. Su ropa era vieja y estaba arrugada, pero para Alexander seguía siendo hermosa. Hermosa de una manera que no podía explicar. Hermosa por su resistencia, por su sacrificio, por su corazón demasiado grande para un cuerpo que parecía demasiado pequeño para contenerlo. «Señor Russo», Grace jadeó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Qué? ¿Qué hace aquí?» Miró ansiosamente a ambos lados del pasillo, como si temiera que alguien pudiera verlo allí. «¿Cómo me ha encontrado?» Alexander no respondió de inmediato. Miró más allá de ella, hacia el interior del apartamento. El lugar era tan pequeño que resultaba sofocante. Solo había una habitación que servía a la vez de salón, dormitorio y cocina. Las paredes estaban húmedas y cubiertas de moho. Había trozos de yeso caídos que dejaban al descubierto los ladrillos. La ventana no cerraba bien y entraba aire frío. En una cama estrecha en la esquina, una mujer mayor yacía con un tubo de oxígeno en la nariz. Tenía que ser la Sarah Mitchell, y en una silla a su lado, un joven estaba sentado con las piernas enyesadas, con el rostro pálido por el dolor. Daniel, el hermano al que Grace había dedicado toda su vida a cuidar. Alexander miró a Grace y lo entendió. Entendió por qué tenía 3 trabajos. Entendió por qué se había demacrado en solo 3 días. Su madre estaba más enferma, su hermano necesitaba una operación y ella sola estaba intentando llevarlo todo. «No deberías estar aquí», dijo Grace con voz temblorosa. «Por favor, vete. Olvídate de mí». Alexander dio un paso adelante y Grace retrocedió, pero él no se detuvo. La miró a los ojos marrones, los ojos que intentaban con todas sus fuerzas no encontrarse con los suyos, y habló con una certeza que no dejaba lugar a dudas. «He venido a llevarte a casa, Grace». Grace se quedó en la puerta, con una mano agarrada al marco como si fuera lo único que la mantenía en pie. «No debería estar aquí, señor Russo», dijo ella con voz temblorosa. «¿Y si alguien lo ve? En este barrio, la gente habla.
Si alguien de tu mundo se entera de que has venido aquí solo, no me importa, dijo Alexander con firmeza. Grace, déjeme entrar. Ella se quedó allí un momento, con los ojos marrones llenos de conflicto. Finalmente, exhaló lentamente y se hizo a un lado para dejarlo entrar. Alexander entró en el apartamento y con cada paso algo dentro de él se endurecía más. El lugar era peor de lo que había visto desde la puerta. El viejo suelo de madera crujía bajo sus pies. Las manchas de agua estropeaban el techo. Prueba de que las tuberías de arriba tenían fugas. El aire olía a humedad y moho. Hacía frío, aunque fuera no era invierno. Aquí era donde Grace había vivido antes de venir a trabajar para él. Aquí era donde había vuelto después de dejar el lujo del Upper East Side. Daniel, el chico de 17 años del que Grace le había hablado, intentó levantarse de la silla junto a la cama de su madre, con las piernas entablilladas temblando y el rostro crispado por el dolor, pero se obligó a mantenerse erguido por cortesía. «Usted debe de ser el señor Russo», dijo Daniel. Cortés, a pesar de que era evidente que estaba soportando el dolor, «Grace nos ha hablado de usted y de Lucas». «Daniel, siéntate», dijo Grace rápidamente, ayudando a su hermano a volver a sentarse en la silla. «No debes levantarte de la cama». La señora Sarah Mitchell, la mujer que Alexander había visto por encima del hombro de Grace, intentó incorporarse. Estaba tan delgada que su camisón parecía engullirla, con el tubo de oxígeno todavía en la nariz. Sin embargo, había calidez en su sonrisa. «Así que usted es el señor Russo», dijo con voz débil, pero amable. «Grace nos ha hablado mucho de Lucas. Habla de él todo el tiempo, de lo valiente que es, de lo mucho que se esfuerza. Quiere a ese niño como si fuera suyo». Alexander miró a la mujer enferma, luego al joven con las piernas escayoladas y por último, a Grace, que estaba entre ellos, con los hombros tensos por el peso de toda una familia. Y lo entendió. Entendió por qué era tan fuerte, porque nunca había tenido el lujo de poder elegir otra cosa. «¿Podemos hablar?», le preguntó Alexander a Grace. «¿Fuera?». Grace dudó, pero luego asintió. Lo siguió al pasillo y cerró la puerta del apartamento tras ella. El pasillo estaba oscuro y frío, con solo una bombilla parpadeante al final. «¿Por qué te fuiste sin despedirte?», preguntó Alexander, volviéndose hacia ella. Grace bajó la cabeza, incapaz de mirarlo, porque si hubiera mirado a Lucas una vez más, no habría podido irme. Susurró. Oí a la señora Victoria aquella noche, las cosas que dijo, las amenazas que profirió. No podía permitir que lo destruyera todo por mi culpa. No podía permitir que Lucas perdiera a su padre por mi culpa. «¿Y te marchaste sin más?», preguntó Alexander. Y había algo en su voz que sonaba a reproche, pero entremezclado con dolor. «Sin decir una palabra, sin dejarme luchar por ti. No quería causar problemas a tu familia», dijo Grace con voz entrecortada. «Pensé que si desaparecía, todo volvería a la normalidad. Lucas se olvidaría de mí. Tú te olvidarías de mí y tu familia estaría bien». Alexander se acercó. «Lucas lleva 3 días sin comer, Grace», dijo con cada palabra cortante como una navaja. «No habla. No camina. Ha tirado las muletas. Se queda tumbado en la cama, agarrando la pulsera que le regalaste, llorando y llamándote». Grace levantó la cabeza, con los ojos marrones inundados de lágrimas. «¿Qué? ¿Cree que lo abandonaste?». Alexander continuó, con la voz ligeramente temblorosa. «Cree que hizo algo malo. No deja de preguntarme por qué se fue su tía Grace. Y no sé qué decirle. Grace, no sé cómo arreglar esto». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Grace. «Lo siento mucho», sollozó. «No quería hacerle daño. Nunca quise hacerle daño. Pensaba que estaba haciendo lo correcto». «Entonces vuelve», dijo Alexander. Grace negó con la cabeza con fuerza, con las lágrimas saltándole de los ojos. «No puedo, señora Victoria. Victoria y yo nos vamos a divorciar». Las palabras la dejaron helada a Grace. Lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que había oído. «¿Qué? He tomado una decisión», dijo Alexander. «Tranquila, debería haberlo hecho hace años,
pero estaba demasiado ciego, demasiado ocupado, demasiado centrado en las cosas equivocadas. Victoria hace mucho que dejó de ser mi esposa, y desde luego no ha sido una madre para Lucas. Y cuando te amenazó, cuando te obligó a marcharte, cruzó una línea que nunca podré perdonar. Se acercó hasta quedar justo delante de Grace. Ella podía sentir su calor en el aire frío del pasillo. Siento haberte dejado marchar, dijo, ahora en voz más suave, casi un susurro. Siento no haber luchado por ti cuando ella te amenazó. Fue un error, mi mayor error. Le tomó la mano, y Grace no se apartó. Su mano estaba fría como el hielo, pequeña entre la cálida mano de él. Lucas te necesita, Grace, dijo Alexander, mirándola directamente a los ojos llenos de lágrimas. Luego hizo una pausa, como si estuviera reuniendo todo su valor para lo que vendría a continuación. Y yo también te necesito, lloró Grace, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero en sus ojos, Alexander vio algo cambiar, la desesperación dando paso a la esperanza. ¿Y mi familia?, preguntó ella con la voz quebrada. Daniel necesita una operación. Su estado empeora cada día. Los médicos dicen que si no se opera pronto... Y mi madre, su corazón. No puedo dejarlos. No puedo. Alexander le apretó la mano con fuerza, sin dejar que se apartara. Yo me encargaré de todo, dijo con la certeza de un juramento. Daniel tendrá al mejor cirujano del país. Tu madre tendrá al mejor cardiólogo. Los trasladaré a un lugar mejor, limpio y seguro. Yo me encargaré de todo, Grace. De todo. Ella lo miró, con las lágrimas aún cayéndole por las mejillas. Pero una sonrisa temblorosa comenzó a formarse en sus labios. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por mí? Alexander la miró y en sus ojos Grace vio algo que nunca había visto antes. Ternura, sinceridad, cuidado real y constante. Porque te lo mereces, dijo él. Porque Lucas te necesita, porque yo te necesito, porque eres lo mejor que le ha pasado a nuestra familia. Le apretó suavemente la mano. Vuelve a casa, Grace. Por favor. Grace se sentó en el coche de Alexander y miró por la ventana mientras las calles del sur del Bronx daban paso poco a poco a los elegantes rascacielos de Manhattan. Aún no podía creer lo que acababa de pasar. Hacía solo una hora, estaba en ese pequeño y húmedo apartamento, preocupada por el alquiler del mes siguiente, por la operación de Daniel, por la medicación de su madre. Y ahora estaba de vuelta a la mansión del Upper East Side, viajando en el lujoso coche del jefe mafioso más poderoso de Nueva York. Alexander lo había organizado todo a una velocidad vertiginosa. En cuanto Grace asintió con la cabeza, empezó a hacer una llamada tras otra. Un nuevo apartamento para la señora Mitchell y Daniel en Manhattan, limpio y completamente amueblado, a solo 10 minutos a pie del hospital Mount C. Una fecha para la cirugía de Daniel con el mejor cirujano ortopédico de la ciudad, programada para la semana siguiente. Un seguro médico completo para los tres, el tipo de cobertura con el que Grace no se habría atrevido a soñar. Todo ello conseguido con solo unas pocas llamadas telefónicas. Sir Russo, esto es demasiado, dijo Grace, con la voz aún cargada de emoción. No puedo aceptar todo esto. El apartamento, la cirugía, el seguro. Es demasiado. No puedo. Sí que puede, la interrumpió Alexander, con gentileza pero con firmeza. Y lo hará, pero considérelo un pago por adelantado, dijo, con la mirada fija en la carretera, por ser la especialista en rehabilitación a tiempo completo de Lucas. Grace lo miró, confundida. ¿Especialista en rehabilitación a tiempo completo? Eso no es un puesto de trabajo real. Alexander volvió la cabeza hacia ella y por primera vez desde que lo había conocido, lo vio sonreír. Una sonrisa real, no algo cortés o ensayado, sino lo suficientemente cálida como para suavizar las duras líneas de su rostro. Ahora lo es, dijo. Acabo de crearlo. Enhorabuena por su nuevo puesto, señorita Mitchell. Las prestaciones incluyen cobertura médica completa para su familia. Un sueldo que hará que sus 3 trabajos actuales juntos parezcan calderilla y, lo más importante, acceso ilimitado al pequeño guerrero más valiente del mundo. Grace no sabía si reír o llorar. Hizo ambas cosas.
El coche se detuvo ante la puerta de la mansión del Upper East Side y Grace sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Hacía 3 días, había abandonado ese lugar en la oscuridad, convencida de que nunca volvería. Y ahora estaba allí, a punto de atravesar de nuevo esa puerta. Alexander salió primero y dio la vuelta para abrirle la puerta. Grace bajó del coche con las piernas ligeramente temblorosas. Miró hacia la mansión, las ventanas familiares, el jardín donde el equipo de guerreros había pasado tantas tardes entrenando, y entonces lo vio. Lucas estaba sentado en los escalones de la entrada, acurrucado como un pajarito. Estaba más delgado, más pálido, con los ojos azules hundidos por la falta de sueño y las lágrimas. En sus manos tenía la pulsera con la estrella, la que había apretado con fuerza durante 3 días seguidos. La miraba fijamente, sin darse cuenta de que alguien se acercaba. Entonces, como si sintiera algo, Lucas levantó la cabeza. Esos ojos azules se abrieron aún más, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Tía. Su voz temblaba, como si temiera que solo fuera un sueño y ella desapareciera si hablaba demasiado alto. Tía Grace. Grace se arrodilló allí mismo y abrió los brazos hacia él. Las lágrimas ya le resbalaban por las mejillas, pero sonrió, la sonrisa más brillante que pudo esbozar. «Estoy en casa, pequeño guerrero», dijo con la voz quebrada. «Estoy en casa». Y entonces Lucas se levantó de un salto. No buscó sus muletas. No pensó en que no debía caminar sin ellas. Solo sabía que la tía Grace estaba allí, con los brazos abiertos, esperándolo, y tenía que llegar hasta ella. Lucas bajó corriendo las escaleras, tambaleándose, tropezando, a punto de caer más veces de las que podía contar. Pero no se detuvo. Simplemente corrió y corrió y corrió hasta que se lanzó directamente a los brazos de Grace y se aferró a ella como si temiera que desapareciera. «¡Has vuelto!», sollozó Lucas, con todo el cuerpo temblando en los brazos de Grace. «Sabía que volverías. Lo sabía. Lo sabía. Tía Grace. Sabía que no me dejarías. Lo sabía». Grace lo abrazó con fuerza, con las lágrimas cayéndole sin control. «Lo siento, pequeño guerrero», le susurró al oído. «Siento mucho haberme ido. Nunca volveré a dejarte. Nunca. Te lo prometo». «¿Lo prometes?». Lucas levantó la cara y la miró con los ojos enrojecidos y llenos de esperanza. «¿De verdad lo prometes?». «¿Lo prometes?», dijo Grace, besándole la frente. «Equipo guerrero para siempre, ¿recuerdas?». Lucas sonrió por primera vez en 3 días y se aferró a ella con más fuerza aún. «Equipo guerrero para siempre», repitió. Durante toda la tarde, Lucas no soltó la mano de Grace ni un segundo. La seguía a todas partes, agarrándose a ella como si temiera que, si la soltaba, volvería a desaparecer. A Grace no le importaba. Le dejaba cogerle la mano, le dejaba sentarse en su regazo mientras le leía cuentos, le dejaba abrazarla cuando el sueño empezaba a apoderarse de él. Alexander observaba desde la distancia, apoyado en el marco de la puerta, sonriendo. Era la imagen que había estado deseando ver durante 3 largos días. Lucas sonreía. Grace había vuelto. Todo iba a salir bien, pero su sonrisa se desvaneció en el momento en que oyó un motor fuera de la verja. Miró hacia la ventana y sus ojos se enfriaron. Un elegante Mercedes negro se detenía en la entrada. La puerta se abrió y Victoria salió, elegante y refinada como siempre con un costoso vestido rojo. Pero no estaba sola. La seguía un hombre de mediana edad con un traje gris. Llevaba un maletín de cuero en la mano y tenía el rostro frío y calculador. Alexander lo reconoció de inmediato. Richard Hayes, uno de los abogados de divorcio más caros de Nueva York. Victoria entró en la casa, con sus tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol. Había venido preparada para la guerra, con su costoso abogado a su lado y sus amenazas perfectamente organizadas en su mente. Pero toda esa confianza se desvaneció en cuanto entró en la sala de estar y vio a Grace. El rostro de Victoria palideció, sus ojos se abrieron con sorpresa antes de llenarse de ira. «¿Qué hace ella de vuelta en mi casa?», gruñó, señalando a Grace en el sofá con Lucas acurrucado en su regazo. Alexander salió del estudio, tranquilo,
como si estuviera saludando a un invitado cualquiera. «Ya no es tu casa, Victoria», dijo con voz fría. «Y tenemos que hablar». Victoria se volvió hacia su abogado como buscando apoyo. Richard Hayes asintió levemente y ella se recompuso. «Bien, hablemos», dijo, levantando la barbilla. «Quiero el divorcio y quiero la mitad de todo. Las casas, los coches, las cuentas, todo». Alexander no pareció sorprendido. Se quedó allí de pie, con los brazos cruzados, esperando. «Y quiero la custodia total de Lucas», continuó Victoria, con voz aguda y calculadora. «Un tribunal nunca le concederá la custodia de un niño a un hombre como tú, Alex. No cuando les cuente a qué te dedicas realmente. Tus reuniones de negocios en Brooklyn, tus socios con trajes oscuros». «Ah, sí», interrumpió Alexander con un tono extrañamente tranquilo. Se dirigió a su escritorio, abrió un cajón y sacó un grueso maletín de cuero. «Antes de continuar, Victoria, creo que deberías echar un vistazo a esto». Lo puso sobre la mesa, lo abrió y lo deslizó hacia ella. Victoria bajó la mirada y se le fue todo el color de la cara. Dentro había montones de documentos, fotografías e informes. «2 años», dijo Alexander, con voz desprovista de emoción. «Llevas 2 años teniendo una aventura con tu profesor de tenis. Tengo fotos, recibos de hotel, mensajes de texto, todo». Victoria dio un paso atrás, abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. «Y esto», continuó Alexander, pasando a otra sección, «es un registro completo de cada viaje a un spa, cada juerga de compras, cada vacación que has tomado en los últimos 4 años. 347 días fuera de casa en 4 años. Victoria, casi un año entero lejos de tu hijo». Su voz se endureció cuando dijo, «Lucas». «¿Y esto?», dijo, sacando un expediente médico, «es la documentación de tu adicción al alcohol y a las pastillas para dormir. Recetas de 4 médicos diferentes, los frascos vacíos que el personal ha encontrado en tu habitación. Las noches en las que llegabas a casa tan borracha que no podías recordar tu propio nombre». Victoria se quedó allí temblando. No le quedaba ni rastro de orgullo. Su abogado también guardaba silencio. Su rostro mostraba que sabía que esta batalla estaba perdida antes de empezar. «Puedes intentar destruirme, Victoria», dijo Alexander, acercándose. «Puedes contarle a todo el mundo mis asuntos, pero pregúntate esto. ¿Quién te creerá? Una mujer que abandonó a su hijo discapacitado para irse de compras. Una mujer que lleva 2 años engañando a su marido. Una mujer adicta a las pastillas y al alcohol». Se detuvo justo delante de ella, con los ojos como el hielo. «Te destruirás a ti misma mucho antes de poder tocarme». Victoria se derrumbó. Se dejó caer en una silla, con lágrimas corriendo por sus mejillas, manchando su costosa máscara de pestañas. «Alex, por favor», sollozó. «Por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar. Puedo ser una mejor esposa, una mejor madre. Dejaré de beber. Terminaré con Marco. Me quedaré más en casa. Por favor, Alex, no me hagas esto». Alexander miró a la mujer con la que se había casado y no sintió más que vacío. Ni ira, ni odio, solo vacío. «¡Mamá!». Esa vocecita hizo que todos en la habitación se giraran. Lucas estaba de pie en la puerta de la sala, sosteniendo con fuerza la mano de Grace. Miró a su madre, y sus ojos azules no mostraban miedo ni tristeza. Solo la extraña calma de un niño que se había visto obligado a crecer demasiado pronto. Victoria levantó la cabeza y por primera vez en 4 años miró realmente a los ojos de su hijo. «Lucas, cariño, mamá lo siente mucho», comenzó, con la desesperación inundando su voz. «Mamá lo hará mejor, mamá lo promete. Nunca jugaste conmigo, mamá», interrumpió Lucas, con voz suave, pero cada palabra sonaba como una puñalada. «Nunca me leíste cuentos, nunca me viste practicar para caminar, nunca creíste que pudiera caminar». El niño apretó con fuerza la mano de Grace. «La tía Grace sí lo hizo. Ella cree en mí, me ayuda todos los días, hace sonreír a papá». Lucas miró a su padre, luego a Grace y luego de nuevo a su madre. «Quiero que la tía Grace se quede. Mamá,
quiero que papá sonría y quiero ser feliz. Victoria miró fijamente a su hijo, y en ese momento lo entendió todo. Entendió lo que se había perdido. El primer paso que no había estado allí para ver, las sonrisas que nunca había notado, las lágrimas que nunca había secado. Lo había tenido todo, y lo había dejado escapar por cosas que no significaban nada. Y ahora era demasiado tarde. Una hora más tarde, Victoria firmó los papeles del divorcio. No exigió la custodia. No amenazó con revelar nada. Simplemente firmó en silencio, cogió el dinero que Alexander le ofreció y se quedó en la puerta. Se detuvo como si fuera a mirar atrás por última vez, pero no lo hizo. Victoria salió de la mansión, se subió al coche que la esperaba y desapareció de sus vidas sin despedirse. Habían pasado 6 meses desde el día en que Victoria se marchó. 6 meses en los que la mansión del Upper East Side había dejado de ser un museo frío para convertirse en un verdadero hogar. Grace se convirtió oficialmente en la cuidadora a tiempo completo de Lucas, con un sueldo que ella seguía considerando demasiado alto y Alexander seguía considerando insuficiente. Ya no dormía en la pequeña habitación destinada al servicio, sino que se mudó a un espacioso dormitorio en la segunda planta, justo al lado de la habitación de Lucas. Daniel, su hermano menor, se sometió a una operación quirúrgica que fue todo un éxito. El médico dijo que, con la fisioterapia adecuada, podría caminar con normalidad en el plazo de 1 año. Y ahora, 3 veces por semana, Daniel acudía al mismo centro de rehabilitación que Lucas. Los dos hermanos, de 117 y 14 años, se hicieron muy amigos. Entrenaban juntos, se animaban mutuamente y luchaban juntos. La señora Sarah Mitchell también estaba mucho mejor, con la mejor atención médica y un apartamento nuevo, limpio y espacioso. Su enfermedad cardíaca estaba bien controlada. Incluso podía visitar a Lucas todos los fines de semana y cocinarle platos que ella llamaba sus recetas secretas de la abuela. Lucas la adoraba como habría adorado a su propia abuela. Grace siguió yendo a la escuela por las noches y tras 6 meses de trabajo incansable, se graduó en fisioterapia con la mejor nota de su clase. El día que recibió su diploma, Alexander y Lucas se sentaron en la primera fila y aplaudieron más fuerte que nadie en todo el auditorio. Lucas incluso llevó un cartel hecho a mano con letras desordenadas que decía, «Ánimo, tía Grace». Y Alexander tomó más fotos de las que Grace podía contar. Fue uno de los días más felices de su vida. Y Lucas, su pequeño guerrero, había progresado tanto que nadie podía creerlo. Ahora podía caminar sin muletas durante 30 minutos seguidos. Incluso había empezado a correr en pequeñas ráfagas, inestables y lentas. Pero seguía corriendo. Y se reía. Se reía tanto que a veces Grace y Alexander se miraban y sonreían juntos porque esa risa era demasiado clara, demasiado feliz. Alexander también estaba cambiando. Empezó a alejarse del mundo clandestino, cediendo poco a poco las operaciones a personas de su confianza y centrándose en crear negocios legítimos. Le dijo a Marcus que quería que Lucas creciera sin avergonzarse nunca de su padre. Quería convertirse en alguien de quien su hijo pudiera estar orgulloso. Y la relación entre Alexander y Grace había cambiado de una manera que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a decir en voz alta. Ya no eran jefe y empleada, eran compañeros de equipo, amigos, 2 personas que criaban juntas a un niño especial. Pero era más que eso. Había miradas que se prolongaban más de lo necesario cuando se encontraban por casualidad en el pasillo. Había roces accidentales cuando ayudaban a Lucas a practicar cómo caminar. Había sonrisas que Alexander reservaba solo para Grace y momentos en los que Grace se sonrojaba cuando le pillaba mirándola. Ambos sabían lo que estaba pasando, pero ninguno de los dos se atrevía a nombrarlo. Una tarde, después de que el equipo guerrero terminara su entrenamiento en el jardín y los 3 se sentaran en la hierba a ver la puesta de sol, Lucas habló de repente. «Papá», preguntó, con la cabeza apoyada en el hombro de Grace, «¿quieres a la tía Grace?» La pregunta dejó helados a Alexander y a Grace. Grace sintió que le ardía la cara, incapaz de mirar a Alexander. «¿Por qué lo preguntas?», preguntó Alexander, con una voz sorprendentemente firme. Lucas levantó la cabeza
y miró a su padre con sus claros ojos azules llenos de inocencia. «Porque la miras como los príncipes miran a las princesas en mis libros de cuentos», dijo. «Ya sabes, con los ojos brillantes y una gran sonrisa, como si fuera la persona más hermosa del mundo». Alexander no respondió. Solo miró a Grace y por un breve instante sus ojos se encontraron. Grace vio algo en su mirada, algo que no se atrevía a nombrar, algo que temía que, si creía en ello, su corazón se rompería si no fuera real. Entonces, el momento pasó y Alexander abrazó a Lucas y cambió de tema preguntándole qué quería para cenar. Pero esa noche, después de que toda la casa se hubiera dormido, Alexander se sentó solo en su estudio, abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña caja de terciopelo rojo. Dentro había un anillo de diamantes, sencillo pero brillante, no demasiado extravagante, pero suficiente para decirlo todo. Lo había comprado 2 semanas antes, pero aún no había encontrado el momento adecuado. O tal vez todavía no tenía el valor necesario. Alexander se quedó mirando el anillo durante un largo rato. Luego lo volvió a guardar con cuidado en el cajón del escritorio y lo cerró con llave. Todavía no, pero pronto. Una tarde de fin de semana, cuando la luz dorada del sol comenzaba a desvanecerse y el cielo se tiñó de un impresionante tono rosa y naranja, Alexander llevó a Grace al jardín trasero. Ella no sabía por qué quería salir allí, pero lo siguió sin preguntar. Se quedaron de pie en medio del exuberante césped verde, donde cada brizna de hierba parecía guardar un recuerdo. Allí fue donde Lucas dio sus primeros pasos sin muletas. Allí fue donde nació el equipo guerrero, con risas y vítores, cada vez que el niño daba un paso más. Aquí fue donde todo comenzó a cambiar, donde un frío jefe de la mafia aprendió a ser padre, donde una pobre ama de llaves encontró una familia con la que nunca se había atrevido a soñar. «Grace», dijo Alexander, con una voz más suave de lo habitual, «¿recuerdas la primera vez que estuvimos aquí juntos?» Grace miró alrededor del jardín mientras los recuerdos volvían a su mente. «Me veías enseñar a Lucas desde la ventana», dijo, sonriendo al recordarlo. «Pensé que estabas enfadado. Estaba muy asustada esa noche. Pensé que ibas a despedirme». Alexander negó con la cabeza. «No estaba enfadado», dijo, volviéndose para mirarla. Estaba asombrado. Nunca había visto a nadie cuidar de Lucas así. Ni los médicos, ni los terapeutas. Desde luego que no. No mencionó el nombre de Victoria, pero Grace lo entendió. «Es fácil quererlo», dijo ella en voz baja. Alexander la miró y sus ojos se suavizaron de una forma que ella solo había visto cuando miraba a Lucas. «Tú también lo eres», dijo él. Grace levantó la barbilla, con el corazón latiéndole tan rápido que temía que él pudiera oírlo. No sabía qué decir. Se quedó allí de pie, mirando a los ojos del hombre que había cambiado su vida. Alexander respiró hondo, como si estuviera reuniendo todo el valor que tenía. «No se me dan bien las palabras, Grace», dijo. «Nunca se me han dado bien. Se me da bien dar órdenes, cerrar acuerdos, intimidar a la gente. Pero cuando se trata de expresar lo que siento...» Se detuvo y negó con la cabeza. «Sé lo que siento y ya no puedo seguir guardándomelo». Entonces, ante la atónita incredulidad de Grace, Alexander se arrodilló. Él, el jefe mafioso más poderoso de Nueva York, el hombre al que toda la ciudad temía, estaba arrodillado frente a ella en el césped de su propio jardín. «Salvaste a mi hijo, Grace», dijo con voz entrecortada. «Le enseñaste a caminar. Le enseñaste a creer en sí mismo. Le diste esperanza cuando todos los demás habían perdido la fe». La miró con los ojos brillantes. «Y me salvaste a mí. Me hiciste ver lo que me estaba perdiendo. Me hiciste querer ser un hombre mejor, un padre mejor, una persona mejor». «Alexander», susurró Grace, con lágrimas empezando a resbalar por sus mejillas. «Has convertido esta casa en un hogar», continuó él. «Por primera vez en años, aquí hay risas, aquí hay amor, y todo es gracias a ti». Sacó una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo y la abrió. En su interior, el anillo de diamantes reflejaba la luz del atardecer y la dispersaba. «No quiero que sigas siendo la cuidadora de Lucas», dijo. Grace sintió que su corazón se detenía.
¿Qué? Exclamó, presa del pánico. ¿La estaba echando después de todo? Pero Alexander sonrió, la sonrisa más cálida que ella había visto jamás en su rostro. Quiero que te quedes como mi esposa, dijo, como la madre de Lucas, como mi familia. Grace Mitchell, ¿quieres casarte conmigo? Antes de que Grace pudiera responder, una vocecita brotó de detrás de los rosales. Di que sí, tía Grace. Por favor, di que sí. Lucas salió corriendo, con el rostro radiante. Había ayudado a su padre a esconder el anillo y había estado esperando allí toda la tarde. Corrió hacia Grace, la abrazó por la pierna y la miró con sus ojos azules llenos de esperanza. Por favor, tía Grace, quiero que seas mi mamá, mi verdadera mamá. Por favor, di que sí, exclamó Grace. Lloraba y reía al mismo tiempo, con lágrimas corriendo por sus mejillas y una sonrisa que brillaba como el sol. Miró a Alexander arrodillado frente a ella, miró a Lucas, aferrado a ella, y supo la respuesta. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. Sí, dijo con voz quebrada. Sí, 1000 veces sí. Sí. Alexander se levantó, con las manos ligeramente temblorosas. Sacó el anillo de la caja y se lo deslizó en el dedo anular a Grace. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para él. Luego la atrajo hacia sus brazos y Lucas los abrazó a ambos, formando un pequeño círculo de amor y felicidad. Equipo guerrero para siempre, gritó Lucas, y los tres se rieron, y el sonido resonó en el jardín bajo el resplandor del atardecer. En el jardín donde un pequeño guerrero había aprendido a caminar, había nacido una nueva familia. 5 años después, la mansión del Upper East Side ya no era el hogar de un jefe de la mafia. Se había convertido en un verdadero hogar, un lugar donde cada día resonaban las risas de los niños y donde el amor se extendía por cada pequeño rincón. Lucas tenía ahora 9 años. Era un niño sano y enérgico, que podía correr y jugar como cualquier otro niño. Jugaba al baloncesto en el equipo de su colegio y aunque no era el mejor jugador, nunca se rendía. Su entrenador decía que Lucas tenía el espíritu de lucha más fuerte que había visto nunca en un niño. Y en la muñeca de Lucas, la pulsera con forma de estrella que Grace le había dejado la noche en que se marchó hacía tantos años seguía allí. Nunca se la quitaba. Aunque estaba vieja y gastada, aunque él había crecido mucho, era un recuerdo de la mujer que le había enseñado a creer en sí mismo, la mujer a la que ahora llamaba mamá. Grace, de 32 años, se había convertido en la mujer con la que antes solo se atrevía a soñar. Dirigía el Little Warrior Center, un centro de fisioterapia gratuito para niños de familias pobres, niños con dificultades como sus hermanos de antaño. Todos los días ayudaba a docenas de niños, enseñándoles a caminar, a creer en sí mismos, a no rendirse nunca. Y en casa tenía otro angelito, Emma, de 2 años, con los ojos azules como los de su padre y una cálida sonrisa como la de su madre. Pero por muy ocupada que estuviera, Grace siempre sacaba tiempo para Lucas. Seguía llamándole pequeño guerrero. Seguía entrenando con él todas las tardes en el jardín trasero. Alexander, de 42 años, había dejado atrás por completo el mundo del hampa. El infame jefe de la mafia de años atrás era ahora un empresario legítimo, propietario de una cadena de restaurantes y hoteles, y el mayor patrocinador de organizaciones benéficas para niños de la ciudad. Llegaba a casa a las 6 todas las tardes. Nunca llegaba tarde. Nunca dejaba que el trabajo fuera más importante que la familia. Había aprendido esa lección 5 años antes, cuando casi perdió al hijo al que ni siquiera sabía que quería tanto. Daniel, el hermano de Grace, se había graduado en la universidad con un título en fisioterapia y ahora trabajaba en el centro de su hermana. El joven de 22 años que antes no podía caminar con normalidad, ahora ayudaba a otros niños a superar las mismas dificultades que él había enfrentado. La señora Sarah Mitchell, madre de Grace, vivía con la familia en la mansión. Estaba sana, feliz y rodeada de sus seres queridos. Todos los días cocinaba deliciosas comidas para todos, le contaba cuentos de hadas a Emma y veía a Lucas jugar a la pelota con los ojos orgullosos de una abuela. Una tarde de fin de semana, toda la familia se sentó en el jardín trasero, donde todo había comenzado. Alexander estaba sentado en una silla, con Emma dormida en sus brazos. Grace estaba sentada a su lado,
con la cabeza apoyada en el hombro de su marido. Lucas estaba sentado en la hierba, mirando el cielo que se teñía de rosa y naranja con la puesta de sol. Papá, dijo Lucas, ¿te acuerdas del día que llegaste a casa temprano y me viste ayudando a la tía Grace a limpiar el suelo? Alexander sonrió recordando aquella noche como si hubiera sido ayer. ¿Cómo podría olvidarlo?, dijo. Ese fue el día en que mi vida cambió para siempre. Lucas asintió. La mía también. ¿Cómo es eso?, preguntó Alexander. Lucas se volvió hacia su padre, con sus ojos azules brillantes. Porque ese fue el primer día en que me miraste, como si fuera especial en el buen sentido, no en el sentido triste. Alexander sintió un nudo en la garganta. Depositó con delicadeza a Emma en el regazo de Grace, luego se sentó junto a su hijo y lo abrazó. Siempre has sido especial, Lucas, le susurró. Yo estaba demasiado ciego para verlo, y lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Grace se acercó a ellos, con una mano cogida de Alexander y la otra de Lucas. Estábamos exactamente donde teníamos que estar, cuando teníamos que estar allí, dijo en voz baja. Todo sucedió por una razón. Todo el dolor, todas las dificultades nos llevaron a este momento. Se sentaron en silencio durante un rato, contemplando la puesta de sol y sintiendo el calor del otro. Entonces Lucas volvió a hablar, con una voz inesperadamente reflexiva para un niño de 9 años. Mamá, papá, ¿sabéis lo que he aprendido de todo esto? Grace miró a su hijo. ¿Qué, cariño? Lucas sonrió, la sonrisa de un guerrero que había ganado. Que los ángeles no siempre tienen alas. A veces llevan delantales y tienen corazones llenos de amor. Alexander miró a Grace, la mujer que había salvado a su hijo, que había salvado toda su vida. Sonrió, una sonrisa que solo ella podía ver realmente. Tienes toda la razón, pequeño guerrero, dijo. Tienes toda la razón. Y esa fue la historia de cómo un temido jefe de la mafia, una ama de llaves con un destino trágico y un niño pequeño con corazón de guerrero se encontraron y descubrieron el verdadero significado de la familia. Esta historia nos da valiosas lecciones sobre la vida. Que a veces los ángeles que entran en nuestras vidas no vienen en la forma que esperamos. Que el amor puede cambiar a cualquiera, incluso a los corazones más fríos. Que nunca es demasiado tarde para convertirse en un mejor padre, una mejor madre, una mejor persona. Y que los niños, por pequeños o frágiles que sean, merecen ser amados, creídos y tener la oportunidad de brillar. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con tus seres queridos. Dale al botón me gusta y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias conmovedoras cada día. ¿Qué te parece esta historia? ¿Alguna vez has conocido a un ángel con delantal en tu propia vida? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, una vida alegre y días tranquilos llenos de amor. Adiós y nos vemos en el próximo